Ahorita que estaba escuchando aquí a Joe y Becky que nos contaban de lo que Dios está haciendo en ese país a través de ellos y el equipo que está allá sirviendo, estaban diciendo unas cosas que decían que todo esto, a través de todo esto, Dios ha sido fiel. Y es verdad, Dios siempre es fiel con cada uno de nosotros. Y es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar viendo el Salmo 136, pero tenemos que tener otros pasajes, así que me van a aguantar tantito. Quiero empezar haciendo unas preguntas. Bueno, yo sé que la mayoría de nosotros somos inmigrantes, venimos de nuestros países, tenemos nuestra cultura, nuestros modismos, nuestra forma de hablar, comunicarnos. Y yo sé que les ha pasado esto porque me ha pasado a mí. ¿Alguna vez han tenido algún problema para poder expresar algo en inglés que ustedes lo saben qué significa en español, pero que no encuentran la palabra apropiada para el inglés? Por ejemplo, déjenme darle algunas, porque en español tenemos algunas muy bonitas. Estas. ¿Cómo irán a estrenar? Está difícil, ¿verdad? No hay palabra en inglés que diga estrenar. Pueden decir debut, pero eso no es en inglés, pero es lo más cerquita. Sobremesa, y no me estoy refiriendo a la bebida, sino al tiempo que pasa uno después de comer. ¿Cómo expresas eso? ¿Cómo lo traduces al inglés? Empalagar, eso es creo que todos lo conocen, ¿verdad? Cuando comen mucho dulce, algo muy, muy dulce y que te irrita, que no lo sientes como asco al final, ¿verdad? Bueno, otra palabra que tampoco tiene traducción en inglés. Y en términos lingüísticos, a ese tipo de palabras se les llaman palabras con un vacío léxico. O sea, que no tienen una palabra exactamente en la que puedas traducir al inglés o al otro idioma. Y es lo mismo que pasaba con la Biblia. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, después el Nuevo Testamento en griego. Entonces, así pasa con algunos términos. La Biblia que tienen ustedes en sus manos o en su teléfono o la van a ver en la pantalla, pues son traducciones que se han hecho con mucho esfuerzo, tratando de tener lo más apegado que se pueda a los escritos originales, pero al final es una traducción. Entonces, hay palabras en griego o en hebreo que son muy difíciles de traducirse. Y aquí hay una palabra en este Salmo 136, van a ver que hay una frase que se repite una y otra vez. Por ejemplo, si vamos al primer versículo, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Después continúa, dice, porque para siempre es su misericordia. Y esa oración, porque para siempre es su misericordia, se va a repetir una y otra vez en cada uno de sus 26 versículos. Entonces, bueno, ahí está, porque para siempre es su misericordia. Y la palabra en hebreo es hesed. Y es la palabra que quiero que veamos hoy. Vamos a ver vamos a descubrir que esta palabra es muy importante a través de toda la Biblia. Y como les decía, ya que es una palabra que no tiene traducción, hay muchas palabras que se apegan a esta palabra para describir lo que significa. Entonces, por ejemplo, estas son diferentes formas que se ha traducido dependiendo de los versículos, el contexto que tenga, también dependiendo de la revisión, de la traducción que se ha hecho. En algunos lugares, en muchos lugares, la mayoría se traduce como misericordia, en otros como benevolencia, como bondad, ¿no? La historia de Ruth está todo basado alrededor de esta palabra. Lealtad también en Oseas, en esa traducción de la Biblia de las Américas. En grande en amor, una expresión, no sé qué, una palabra, una expresión en el Éxodo 34:6. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Y es como si fuera un diamante. Bueno, déjame regresar tantito tantito a las traducciones. Es como si fuera un diamante. O sea, si vemos bajo la luz, vemos aquí, vemos la expresión de misericordia. Si lo seguimos moviendo tantito más, vemos benevolencia, vemos bondad y todas estas palabras. Pero la verdad es que ninguna por sí sola
llega a completar lo que significa esta palabra, porque todas juntas es lo que significa esa palabra. Y hay otras todavía más que no las puse aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente Hesed? Y aquí tengo una definición que quería compartirles. El Hesed habla del amor fiel, constante y comprometido de Dios. Fluye de su compromiso de pacto, busca activamente el bien de los demás y permanece firme aun cuando el que lo recibe no lo es. Por eso también se llega mucho a las palabras misericordia y gracia, también son derivados que se podrían llamar así, aunque en sí en gracia también tiene otra palabra diferente. Y encontramos aquí una cosa muy fundamental, que es que el Hesed de Dios no es simplemente algo que Él hace. El Hesed de Dios nace de quien es Dios. Es una expresión de su propio carácter. Por eso vamos a ver lo que a través de la Escritura lo vemos una y otra vez. Lo vemos en la creación, en la historia de Israel, lo vemos en la redención del pueblo de Israel, en la liberación de Egipto. Pero finalmente, y el acto mayor de Hesed es la venida de nuestro Señor Jesucristo y su trabajo aquí que hizo aquí por nosotros. Así que si hay algo que quiero que recuerden, si todo lo demás se les olvida después de este mensaje, hay algo que quiero que recuerden y es esto. Perdón, no es eso. Es esto. El Hesed no depende del mérito del receptor, o sea, el que lo recibe, sino del carácter del emisor, o sea, el que lo hace. Si no recuerdan nada más, recuerden esto. Porque Dios no actúa con Hesed porque nosotros seamos dignos. Dios actúa con Hesed porque Él sigue siendo quien es. Él no cambia, Él es constante, porque esa es su naturaleza. Así que primero que quiero que veamos, antes de llegar al Salmo 136, tenemos que ver, si queremos entender esta palabra, tenemos que ver cómo Dios la describe. Y la vemos en el Éxodo 34, 6 y 7. Pero antes de leer este pasaje, y yo lo tengo aquí, no se preocupen, quiero que recordemos el contexto, qué es lo que está pasando cuando viene a decir esto Dios. Bueno, Dios había sacado con poder, después de las 10 plagas de Egipto, había sacado a su pueblo de Israel de la mano dura de Faraón. Y si ven esa historia van a ver que Faraón no quería, pero Dios seguía echando plagas hasta que realmente ya no tuvo más que decir Faraón y los dejó salir. Después Faraón los había perseguido, llegaron a la playa, al mar, y no se sentían atrapados. Bueno, Dios les había abierto el mar y habían cruzado en seco, imagínense. No hay un milagro enorme. Entonces había pasado eso. Y finalmente habían llegado al monte Sinaí. El monte Sinaí, el pueblo se quedó abajo, mientras Moisés subía. Bueno, habían hecho un pacto con Dios. Habían dicho que Él iba a ser su Dios y que iban a obedecerle a Él siempre. Y Dios le dijo a Moisés, ven acá, ven al monte, te voy a dar las leyes, que son los 10 mandamientos. Entonces, mientras Moisés estaba arriba en la montaña, en el monte Sinaí, ¿qué es lo que pasó? Se tardó bastante, se tardó 40 días, estaba ya Moisés con el Señor. Y el pueblo aquí veía la gloria de Dios porque veían los truenos, relámpagos, algo impresionante, la verdad. Pero se pusieron a pensar, ¿por qué no viene Moisés? Bueno, a lo mejor se murió, a lo mejor alguno de los rayos lo mató y nosotros estamos aquí esperando. Bueno, después de que acababan de hacer ese pacto con Dios, le dijeron a Aarón, tú que eres el hermano Moisés, tú haznos un Dios para que digamos que Él fue el que nos sacó de Egipto. Y como Aarón tenía una fe tan grande, les dijo, no es cierto, eso no les dijo. Les dijo, bueno, tráigame todas sus joyas, tráigame su oro, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces hicieron un becerro de oro. Imagínense, después de que
Este mismo pueblo que había visto todos los milagros de Dios, había visto cómo Dios los había sacado y habían visto que había abierto el mar, todo ese tipo de milagros, ahora deciden hacer un becerro de oro. Esto no era más que, y después de todo, justo después de haber hecho un pacto con Dios. Eso era, si quieren ponerlo así, un adulterio espiritual que acaban de hacer en la luna del miel del pacto, si lo quieren poner así. Entonces, es algo muy fuerte que hicieron. Y si hay muchas personas, no sé si han escuchado, que dicen, es que a mí no me gusta el Dios de la Biblia porque yo veo la Biblia, veo el Antiguo Testamento, veo que es un Dios enojado, veo que es un Dios que nada más quiere matar a la gente, quiere castigarlos. Y si eso fuera verdad, ¿cuál sería nuestra expectativa de ver qué hiciera aquí Dios con el pueblo después de haber pecado tan grandemente contra él? Pero es en este momento donde Moisés todavía está arriba con Dios. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le dice en el capítulo anterior, en el capítulo 33. Y Dios, sabiendo lo que estaba pasando abajo, le dice, mira, antes de que yo te muestre mi gloria, quiero decirte quién soy yo. Y llegamos al capítulo 34, versículos 6 y 7. Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Completamente diferente a lo que podemos imaginar, ¿verdad? Después también, eso no quiere decir que Dios no es justo, por eso también continúa y dice que de ningún modo, o sea, yo soy misericordioso, piadoso, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero eso ya son las consecuencias del pecado. Pero en sí, Dios tiene facetas, por eso diferentes caras. Por eso yo decía el otro día que por un lado Él es justo, entonces tiene que pagar, el pecador tiene que pagar por su pecado, pero Él es misericordioso, por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, es lo que está diciendo aquí: yo soy misericordioso, pero también soy justo. Entonces, lo que vemos aquí es esto, que el Gesed de Dios brilla en medio de nuestra rebelión. Es algo que, a pesar de que nosotros, de nuestra rebelión, eso va a brillar el Gesed. Después también revela el carácter de Dios. Fíjate que Dios no dice, que lo que Dios no dice yo soy el Dios que destruye a los infieles, no dice yo soy el Dios que castiga inmediatamente, no nos dice yo soy el Dios que abandona a su pueblo cuando falla. Por el contrario, Dios nos dice: yo soy compasivo, soy clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. Y no perdamos de vista lo que Dios nos hace esta declaración, como les decía, en una victoria espiritual o un avivamiento nacional, sino lo está haciendo cuando Israel está en completa desobediencia a Él. Es como si Dios, les decía, como si Dios nos estuviera diciendo: antes de que entiendas quién eres tú necesitas entender quién soy yo. Dios no comienza hablando del pecado de Israel, tampoco comienza hablando de lo que Israel merece, sino que comienza hablando de quién es Él. No dice Israel es fiel porque no lo era. No nos dice Israel merece misericordia porque no la merecía. Dios revela su propio carácter y declara que Él es abundante en Gesed, o en este amor. Qué bonito, ¿verdad? Dios no señala primero la falta del pecador, sino señala primeramente su carácter. Pero ¿por qué Dios responde de esta manera?
¿Por qué habla de su misericordia después de esta rebelión tan grande? Bueno, la respuesta es porque el Gesed no es algo que Dios hace ocasionalmente, sino que proviene de quien Dios es. Por eso estaba aquí, proviene de la naturaleza de Dios. Y piensa nuevamente en la petición de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Quizás Dios podría haberlo mostrado a través de, no sé, de crear algo nuevo, pues había hecho la creación, de hacer algo todavía más potente que los rayos y truenos que estaban ahí. Pero esta palabra que aparece a través de las Escrituras no aparece porque Dios esté intentando diferentes maneras de relacionarse con las personas, sino porque cada acto de Gesed, de amor, revela esta misma realidad. Dios sigue siendo quien es Él. Dios es constante, Él nunca cambia. Pensemos por un momento en un termómetro y en un termostato. Un termómetro, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Marca la temperatura, ¿verdad? Reacciona al nivel de temperatura que hay en un cuarto. Si el Gesed de Dios, si el amor de Dios funcionara como un termómetro, entonces habría cambiado después del becerro de oro. Pero el Gesed de Dios no funciona así. Más bien actúa como un termostato. ¿Y qué es lo que hace un termostato? Es lo que nivela la temperatura. Es lo que hace que cambien las circunstancias. Entonces, Israel quebrantó el pacto, pero Dios siguió siendo abundante en este Gesed, de este amor, porque Él estaba guardando su parte del pacto. Porque cuando hay un pacto se requiere dos personas, uno que la hace, dos que la hacen, que tienen sus propios acuerdos, bueno, el acuerdo, partes del acuerdo. Y el pecado de Israel no hizo que el carácter de Dios cambiara. Y es precisamente lo que vemos en este pasaje. Y entonces nos dice que su Gesed, el amor de Dios, no nace de las circunstancias, ni del mérito, ni el desempeño de su pueblo, ni de ti, de mí. Ponte a pensar, muchas veces nosotros le fallamos. Muchas veces, igual que el pueblo de Israel, venimos y desobedecemos lo que es su palabra. Muchas veces estamos orando y al finalizar la oración vamos y nos enojamos con nuestros familiares. Es lo mismo que estamos haciendo que el pueblo de Israel. Pero Dios no tiene misericordia y amor por lo que tú haces, sino por lo que Él es. Por lo tanto, esto debe ser la base de nuestra esperanza. Entonces regresamos a la frase central. El Gesed no depende del mérito del receptor, sino del carácter del emisor. Israel no merecía el Gesed de Dios. Moisés no merecía el Gesed de Dios. Y ninguno de nosotros el día de hoy merece el Gesed de Dios. Sin embargo, Dios sigue mostrando el Gesed porque Él permanece siendo exactamente quien es. Nuestra esperanza no descansa en qué tan fieles somos nosotros. Descansa en la fidelidad de Dios. Amén. Nuestra seguridad no depende de cómo nos fue espiritualmente esta semana. Depende enteramente del carácter de Dios. Quizás hoy alguien piensa que primero que tengo que arreglar mi vida para venir aquí ante Dios, tengo que sanar mis faltas, pero es como si vinieras al doctor, decir antes de ir al doctor, necesito sanar para que me vea. Cuando Dios reveló la plenitud de su Gesed, Israel acaba de experimentar uno de los peores fracasos de su historia. El pueblo acaba de adorar a un ídolo. Y continuamos ahora sí viendo, después de entender qué es lo que es esta palabra, ahora sí quiero que la veamos a través de la historia. Y la vamos a ver en dos partes. Una demostración histórica a través del pueblo de Israel y una demostración
ah, y la demostración suprema, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, después de revelar este Gesed a Moisés, Dios no quiso que esta verdad se quedara grabada en una definición, en un pasaje. Quiso que su pueblo lo viera una y otra vez a través de la Biblia. Entonces, a lo largo de la historia, lo vamos a ver. Y es lo que este salmo el día de hoy, el salmo 136, nos habla. Aquí el salmo 136 se divide, bueno, les dije, tiene 26 versículos, pero cada parte tiene diferentes partes en las que Dios está mostrando este Gesed. Aquí lo vemos en los primeros versículos del 1 al 3. Bueno, se llama a dar gracias a Dios por su bondad. Después nos dice que el Gesed está en medio de la creación, en los versículos 4 al 9. Más adelante, en los versículos 10 al 15, habla de la liberación del pueblo de Egipto y de la apertura del Mar Rojo. Después lo vemos a través de la historia de Israel y la provisión de Dios en los versículos 16 al 20. Después, durante la conquista de la tierra prometida, en los versículos 21 al 22. Después recuerda al pueblo en su bajeza y rescata de sus enemigos en los versículos 23 y 24. También está en medio de cómo Él da alimento a todo ser viviente en el versículo 25. Y finaliza este salmo alabando a Dios por esta bondad, por este Gesed que tiene con nosotros. Y es como si fuera este salmo se le llamaba el Gran Jalel y ocupaba un lugar muy especial en la historia de Israel. Se dice que tradicionalmente se leía este salmo después de celebrarse la cena de la Pascua. Entonces, por cierto, hay un pasaje que dice que después de que Jesús celebró la Pascua, terminaron cantando un himno. Y es lo que es esto, es un himno. Así que no estoy diciendo que sea este, pero tampoco me caben dudas que quizás fuera este. Entonces, ¿por qué? Porque es como un álbum de fotos. Yo sé que todos tienen algún álbum de fotos en su casa. Y cuando vemos las fotos, vemos las diferentes, sobre todo con los niños, ¿verdad? Vemos diferentes y digo, mira qué tan rápido crece, qué tan rápido cambian las cosas. Pero cuando vemos la foto, dígame si no es así, muchas veces, más que la foto, nos acordamos de la historia detrás de la foto. Vemos qué es lo que estaba pasando. Y es por eso que lo leían todo este tiempo, porque cada parte de la historia del pueblo de Israel veían ahí una y otra vez. Ahí estaba Dios presente, ahí nos estaba mostrando su amor incondicional, su amor de pacto. Y si hoy lo estuviéramos nosotros quisiendo hacer nuestra propia versión de este salmo, poniendo nuestros propios eventos de nuestra vida, quizás tendríamos diferentes eventos, ¿verdad?, que Israel, porque nosotros no vemos el mar abierto, pero también podríamos ver esta verdad, este amor de Dios. Quizás, no sé, recordarías el día en que veniste a Cristo, a sus pies, que Cristo te salvó. Quizás pensarías en alguna enfermedad en la que Dios te sanó. Quizás alguna relación que estaba rota y que fue restaurada. Una puerta que Dios abrió, un trabajo, algo diferente. O la paz que llegó después de alguna situación muy difícil. Pero detrás de todos estos eventos, yo creo que podíamos escribir las mismas palabras, porque para siempre es su misericordia. La misma fidelidad que sostuvo Israel es la misma fidelidad que nos sostiene el día de hoy. Hermanos, el tema central de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Y todos estos tipos de actos en los que Dios estuvo actuando nos apuntan directamente a Él. Todos estos están apuntando a Cristo, porque Él es la última, la demostración suprema de lo que es el Gesed. Y es lo que queremos ver a continuación. La demostración suprema es la persona y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1:14, el pastor lo acaba de comentar, decía que
Cristo, que cuando está hablando de Cristo, aquí se le denomina como el verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el pasaje, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad, eso es el Gesed. Y cuando Juan está describiendo estas palabras, nos está llevando una vez más de vuelta a lo que era el Éxodo 34. El Dios que se reveló a Moisés con abundante en Gesed y en fidelidad, ahora camina entre nosotros en la persona de Jesucristo. Lo que Moisés contempló parcialmente, porque dice la Biblia que vio las espaldas de Dios, desde la hendidura de una peña, de una roca, los discípulos lo pudieron contemplar cara a cara. El Gesed tomó un cuerpo, tomó un rostro y tuvo un nombre, y su nombre es Jesucristo. Sin embargo, la demostración más clara del Gesed no se encuentra solamente en el pesebre de Belén, al venir a la tierra, ni en los milagros que hizo a través de su ministerio. Se encuentra en la cruz y la resurrección, en la cruz y en la tumba vacía. Si alguien te preguntara cómo luce el amor de Dios, la respuesta es muy sencilla. Mira a Cristo. Míralo en la cruz entregando su vida por los pecadores y mira la tumba vacía donde Cristo venció el pecado y la muerte. Como recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En la cruz vemos la entrega sacrificial del Gesed. Vemos el amor fiel de Dios actuando en favor de quienes no lo merecían. Vemos al Hijo de Dios tomando el castigo tuyo y mío. El castigo que no respondía a pagar por el precio de nuestra libertad. Entonces el Gesed de Dios tiene una cruz y tiene una tumba vacía. Cuando miramos a Jesucristo resucitado, descubrimos que el Gesed no es una idea abstracta ni simplemente una hermosa palabra hebrea. Es una persona viva. Es Dios buscando nuestro bien a costa de sí mismo. Es Dios permaneciendo fiel cuando nosotros hemos sido infieles. Y al pie de la cruz encontramos nuevamente la misma verdad que hemos estado viendo. El Gesed no depende del mérito del receptor, sino del carácter del emisor. Israel no lo merecía, nosotros tampoco. Pero Dios sigue siendo exactamente quien es. Y si hemos recibido este Gesed tan grande, un amor que se demostró en la cruz y se confirmó en la resurrección, surge una pregunta, o debería surgir una pregunta inevitable. ¿Cómo esta verdad debe transformarnos a ti y a mí? ¿Cómo debe transformar nuestras vidas este amor así de grande? Y la pregunta que quiero que respondamos al final. Quien ha recibido Gesed debe reflejar el Gesed. Y tenemos dos pasajes aquí. Tenemos un Oseas 6:6 y yo lo tengo aquí. Bueno, hasta este punto hemos visto que el Gesed revela quién es Dios. Hemos visto que se despliega a lo largo de toda la historia de redención y alcanza su expresión máxima en lo que fue la persona de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio por nosotros. Pero todo esto viene a perdón, se lo tenía. Ya, perdón. Bueno, creo que no lo tengo, pero ahorita aquí lo leo. Dios está esperando que todo su discípulo, que todo su seguidor venga y haga lo mismo. Entonces, aquí tenemos el peligro. Tenemos que ver una cosa. Hay un peligro de la religión sin el Gesed de Dios, sin el amor de Dios. Es una cosa que es muy fácil de caer. Y ahora sí, aquí tengo el versículo que dice, Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y tengo la palabra misericordia en amarillo porque es el Gesed. Después,
en el Nuevo Testamento, donde Jesús está hablando con, con fariseos, le está diciendo, ustedes no lo están entendiendo correctamente. Le está diciendo, y porque estas personas eran grandes religiosos, todo el mundo los admiraba, eran los que el pueblo veía más apegado. Ellos oraban en las esquinas, enfrente de todo el mundo, porque querían que los vieran. Pero Cristo les está diciendo, ustedes están perdiendo el punto. Esto es lo que no, están haciendo lo que no deberían de hacer. Por eso le dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Le está diciendo, ustedes están agarrando la religiosidad, pero no están perdiendo el verdadero punto de que los lleva a eso. Y si somos honestos, esto puede pasar muy fácilmente el día de hoy. Yo puedo estar aquí hablando de la palabra de Dios, pero puede estar que yo no esté influenciado por ese Jesús de Dios. Podemos estar cantando, podemos estar dirigiendo, podemos estar orando, podemos estar dando clases, podemos estar teniendo unos grupos casas en nuestra casa, pero no estamos siendo influenciados, no estamos siendo cambiados, a nuestro corazón no ha cambiado a través del Gesed. Entonces es una cosa que quiero que veamos y que quiero que tengamos cuidado de esto, que no seamos así. Porque la forma de lo que pasó en ese tiempo cambió, pero el problema sigue siendo el mismo. Y ahora quiero que veamos finalmente cómo se ve el Gesed en nuestra vida diaria. Y aquí lo podemos ver, bueno, no sé qué pasó aquí. Bueno, aquí se los cuento. ¿Cómo podemos reflejar este Gesed de Dios en nuestro hogar? ¿Cómo lo podemos reflejar con nuestro cónyuge? ¿Cómo podemos expresarlo hacia nuestros hijos? ¿Cómo podemos expresarlo ofreciendo gracia a los que nos han fallado? O en nuestra disposición a perdonar a otras personas. Porque es fácil recibir misericordia, lo difícil es extenderla. Es fácil agradecer a Dios por su perdón, pero lo difícil es perdonar cuando nos ofenden. Es fácil cantar acerca del amor de Dios, lo difícil es amar a personas difíciles. Pero el amor fiel de Dios siempre produce una transformación en aquellos que lo reciben. Si Dios nos tratara según nuestros méritos, ninguno de nosotros tendría esperanza. Pero cuando comprendemos realmente su amor, ya no podemos mirar a los demás de la misma manera. Comenzamos a tratar a otras personas con la misma gracia que hemos recibido. Eso es lo que debemos hacer. Deberíamos comenzar a perdonar porque hemos sido perdonados. Comenzar a amar porque hemos sido amados. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como Dios, aquí está el punto, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La motivación cristiana siempre es la misma. No mostramos Gesed para ganar el favor de Dios, lo mostramos porque ya fuimos alcanzados por este amor. Dios no nos invita solamente a admirar su amor, nos invita también a reflejarlo. Cada vez que extendemos gracia donde otros esperan venganza, cada vez que mostramos paciencia donde otros responderían con enojo, y cada vez que perdonamos a alguien que no lo merece, es entonces cuando estamos reflejando el Gesed de Dios, el amor de Dios. Porque así fue exactamente como Dios nos trató a nosotros. Y cuando una iglesia aprende a vivir de esta manera, el mundo lo puede ver. Puede ver este carácter de Dios revelado, reflejado a través de nosotros.
Después de todo, recordemos esta gran verdad. El Gesed no depende del mérito del receptor, sino del carácter del emisor. Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos a casa este día? Al comienzo dijimos que había algunas palabras que no pueden traducirse y esperan otras palabras que se acerquen para puedan tener un mejor significado. Pero después de recorrer las escrituras, descubrimos que el Gesed es el amor fiel, constante y comprometido de Dios. Un amor que no depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos, sino depende del carácter de Dios, de quién es Él. Lo hemos revelado en Éxodo 34, lo hemos revelado a través de la historia de Israel en el Salmo 136 y lo hemos clavado en la cruz y en la tumba vacía al resucitar. Y ahora Dios nos llama no solamente a creerlo, sino también a vivirlo. Porque el Gesed que recibimos de Dios debe convertirse en el Gesed que reflejamos hacia los demás. Entonces hoy quiero terminar este mensaje haciéndote una invitación directa. Si tú nunca has experimentado este amor que rescata, déjame decirte que hoy es el día. Dios te está dando la oportunidad para que dejes de huir de Él. El Gesed de Dios te busca aún en medio de tus errores. No necesitas arreglar tu vida primero. Ven a Cristo. Recibe el perdón que te está ofreciendo. El perdón que pagó por Él en la cruz. Si sientes que el amor humano se agotó, y esto es para las familias, para los matrimonios que quizás atraviesen alguna crisis. Si sientes que tu amor se ha agotado o que lo que veas no hay amor, pídele a Dios que te la fuerza para mostrar ese Gesed. Da tú el primer paso hacia el perdón. No porque la otra persona lo merezca, sino porque Cristo te mostró ese Gesed cuando tú no lo merecías. Y para la iglesia en general, salgamos después del servicio por estas puertas y decidamos no ser solamente oidores religiosos. Seamos una comunidad que refleje el carácter de Dios. Seamos una iglesia marcada por el Gesed de Dios. Antes de hacer una oración final, les comentaba que este salmo era leído después de la cena en la Pascua y se hacía de forma alternada. Un líder decía la primera frase, después los demás, la congregación, respondía con la misma frase: para siempre es tu misericordia. Entonces quiero que hagamos esto, hermanos, porque después de entenderlo, ahora podemos leerlo y entender lo que significa. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Les invito, si se estiran también un poquito también. Y vamos a leerlo, pero quiero que hagamos un pequeño cambio. En lugar de decir, porque para siempre es su misericordia, vamos a aprender esta palabra, decir, porque para siempre es su Gesed. Entonces, aquí tengo el Salmo 136. Déjenme yo leer la primera frase y ustedes responden. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que se enseñorease en el día. La luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche.
al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Todos juntos, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su jefe.